Bienvenidos al Saco Pastoral. El día de hoy estamos estrenando lo que es el Saco Pastoral y queremos explicar un poquito acerca de lo que se trata. Básicamente el Saco Pastoral es una herramienta que tú puedes echar mano como líder de célula para prepararte mejor, para entregar el mensaje que Dios nos ha dado, nos ha entregado para darle a la gente de la célula. El Saco Pastoral aparecerá todos los miércoles de cada semana y tratará sobre lo que se va a dar en la siguiente semana. Como ustedes saben, tenemos todas las lecciones ya del mes de julio, ¿verdad? Entonces cada semana, todos los miércoles, en todas las redes sociales, en donde tenemos una página, en YouTube, en Facebook, en la página de la iglesia, va a aparecer un enlace o link, como dicen algunos, para que puedas allí, ¿verdad? Con la fecha, tú puedas acceder cualquier día de la semana, cualquier hora, desde tu móvil, celular o desde tu casa, o incluso puedes ir si no tienes, pues puedes ir a un café internet para poder pues estar compartiendo y recibiendo, ¿verdad? Compartiéndote yo acerca del mensaje que vamos a tener cada semana. Ahora, el saco pastoral, como ya lo mencioné, es una herramienta. Si tú lo abres, lo puedes escuchar solamente, pero también sería bueno si pudieras tener ahí tu lección de célula y hacer algunas anotaciones, porque esa es la idea. Y además, ¿verdad? También en el saco pastoral tendremos algunos avisos y también estaremos avisando, ¿verdad? Acerca de algunas actividades y también una pequeña cápsula que se va a llamar algo así como de liderazgo, ¿no? Y cómo tener una célula de éxito y todo eso. Esa es la idea. La idea es mantener este contacto y al mismo tiempo también que tú puedas tener un respaldo en donde tú puedas pues conocer más acerca de la lección que estamos dando y dar una mejor enseñanza. Ahora, el día de hoy, ¿verdad? Como ya lo mencioné, corresponde a la fecha del 30 de junio al 6 de julio. Y comenzamos con un nuevo formato de entrega y de enseñanza en cuanto a las células. Le llamamos mensajes expositivos o lecciones expositivas, que básicamente trata de que tú puedas compartir un capítulo de la Biblia o un pasaje de la Escritura, ¿verdad? Texto por texto, incluso frase por frase, ¿verdad? Y todo eso. Pudiera ser que a lo mejor te puede llevar demasiado tiempo. En el mes de julio, cada semana es un capítulo de Filipenses, lo cual obviamente pues sí pareciera muy grande para compartirse en una clase de célula, ¿verdad? Entonces, pero bueno, a lo mejor vamos a probar y en el siguiente mes, en la siguiente serie, pues vamos a cortar un poquito los capítulos y vamos a tener un poquito más de profundidad en la palabra de Dios. También vas a encontrar que vas a tener que memorizar algunos textos y ayudarle a tu gente a memorizar textos. No será gran cosa, no te asuste todavía, ¿verdad? Pero la idea es que podamos profundizar en la palabra de Dios y en el conocimiento de ella. Tendrás que leer y aún releer, ¿verdad? El texto que corresponde a la siguiente semana, de tal manera que tú puedas recibir pues toda la retroalimentación de lo que la palabra de Dios quiere darte. Y bueno, pues con eso en mente, de lo que es el saco pastoral, pues yo te animo a que no te pierdas ninguno, que estés, ¿verdad?, constantemente en esto. Y quiero tomar unos minutos para decirles también que en la próxima semana, que corresponde, ¿verdad?, en esta semana lo que es la introducción de Filipenses, también quiero mencionarles, ¿verdad?, que la epístola a los Filipenses, ¿verdad? Bueno, todo el mundo sabe, es una epístola que trata sobre el gozo, sobre la alegría, sobre el regocijo. De hecho, son las palabras claves de todo el libro de Filipenses o epístola de Filipenses, de Pablo a Filipenses, gozo y regocijo. El trasfondo de la epístola, pues básicamente, ¿verdad?, en el libro de Hechos se registra todo el ministerio de Pablo en Filipos, aquella ciudad griega, macedónica, ¿verdad? Y lo puedes leer en Hechos 16, del verso 12 al 40. Ahí vas a encontrar, ¿verdad?, cómo se funda la iglesia, cómo fueron los primeros cristianos allá en la ciudad de Filipos,
y también las dificultades que se presentaron precisamente para el apóstol Pablo y sus compañeros en aquellos años. Aproximadamente alrededor del año 50 después de Jesucristo, en su segundo viaje misionero, Pablo estuvo en Filipos. Obviamente, posteriormente, el apóstol Pablo fue cuando escribió la epístola a los filipenses o la carta a los filipenses. Por cierto que el apóstol Pablo mantuvo con los filipenses una relación más íntima casi que con cualquier otra iglesia. De hecho, cuando Pablo escribía a algunas iglesias, pocos elogios daba a las iglesias, por ejemplo, de Corinto, más bien fueron muchos regaños, pero a la iglesia de Filipos era una iglesia extraordinaria, era una iglesia misionera, era una iglesia que tenía una visión de apoyar a sus obreros, ¿verdad? Allá en donde quiera que se encontraran, ¿verdad? Pablo escribió esta carta también probablemente durante su encarcelamiento en Roma, alrededor del año 61 después de Cristo. Y les escribe para agradecerles la contribución que había hecho o que ellos habían hecho para su ministerio. Y obviamente pues siempre hay una cálida gratitud que es el tenor de toda la epístola y el gozo y la alegría de Pablo, que a pesar que estaba en la cárcel podía expresar. Su propósito, ¿verdad?, de esta carta pues es mantener el espíritu de unidad y disposición fraternal entre la gente que le escuchara, pero también los alentó a no permitir que peligrosas herejías que amenazaban en aquellos entonces, ¿verdad?, pudiera, ¿verdad?, influir en los cristianos en aquel tiempo, que todavía pues estaban nuevos y la Biblia no la tenían como nosotros la tenemos ahora. Por cierto, quiero también mencionarles un poquito acerca de los principales enemigos del apóstol Pablo, hablando de personas que se convirtieron en enemigos de la cruz de Cristo. Eran los famosos llamados judaizantes. Los judaizantes eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que sacaron una doctrina herética contra la que Pablo luchó y peleó y lo menciona en la epístola a los romanos y en la carta a los gálatas, porque ellos decían que para poder ser verdaderos cristianos había que pasar por ser judío y entonces había que circuncidarse y practicar algunas de las cosas que hacían los judíos, que eran sus prácticas de su religión, para poder ser verdaderos cristianos. Entonces aquellos personajes les llamaron los judaizantes. El apóstol Pablo dijo no, y también los demás apóstoles decían que los gentiles, esto es los no judíos, no tenían necesidad de pasar por el judaísmo para ser verdaderos cristianos. Podían llegar a ser verdaderos cristianos directamente mediante la gracia de Jesucristo y el perdón de los pecados a través de su sangre. Y bueno, todo lo que es la vida cristiana ya en el Nuevo Testamento. Esta epístola también, como ya lo mencionamos, la epístola de los Filipenses, una de las cartas más bonitas. Está llena de ternura, de calor, de afecto. Es un estilo espontáneo, es un estilo personal, un poco informal, porque el apóstol Pablo como que se acuerda de algo y lo mete, ¿verdad? Cuando tú vas leyendo los capítulos, ahí es como una especie de un diario íntimo, ¿verdad?, de sus sentimientos y de sus experiencias. Y bueno, obviamente hay gozo triunfante como la nota dominante de la carta. Y bueno, en este libro, tú vas a encontrar varias cosas en cuanto a la palabra de Dios, vas a encontrar mucha riqueza para tu vida. Yo quiero decirte que tienes que leer bien el capítulo que corresponde a la siguiente semana, que va a ser el capítulo número 1. Estúdialo bien, repásalo bien, saca bien tus conclusiones y pues vas a tener riqueza y aplicación espiritual para darle a tus oyentes en cada célula. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que pasemos de lo superficial a un poquito de profundidad en el estudio de la palabra, con el propósito de que podamos adquirir mayor bendición. Yo he descubierto que los mensajes expositivos o las lecciones expositivas o aquellos mensajes que incluso ustedes han escuchado de mí que les llamamos series de mensajes, de predicaciones, uno profundiza ya sea en el texto o en un tema mucho más allá de un mensaje ocasional, ¿verdad?, que es solamente temático, ¿verdad?, y que sabemos que va a ser de gran bendición. Otra cosa que también tienes que recordarles a la gente de tu célula es pedirles que lean el capítulo que van a estudiar la siguiente semana. Se los dejas como tarea.
Es bien poquito, leer un capítulo, ¿verdad? Es bien poquito. Aunque quizás ya para el mes de agosto podamos nosotros decir que son más bien, quizás más que lectura, algunas veces vamos a memorizar algunos textos y bueno, varias cosas que vamos a tener, ¿verdad? Muy bien, otra cosa que quiero mencionarte, ¿verdad? En cuanto a esta epístola del apóstol Pablo, ¿verdad? Es que, bueno, Cristo es revelado aquí en este libro o carta de Pablo a los filipenses, como en todas las cosas. Recuerda, el apóstol Pablo es el pensador cristiano más profundo que haya existido en toda la historia. Cristo murió en la cruz, pero Pablo lo explica. Jesucristo muere en la cruz por nuestros pecados, es un sacrificio expiatorio, sustitutorio, es el cumplimiento de todas las profecías y la ley del Antiguo Testamento. Es el acto más importante, es la victoria sobre Satanás y sus huestes malignas, y luego viene la resurrección, ¿verdad? Y todo eso, pero Cristo no lo explica, Cristo solamente lo hace. Así es que Pablo sí lo explica en sus cartas, y Filipenses también viene, ¿verdad? Algo sobre eso, ¿verdad? En donde para él predicar a Cristo y conocer a Cristo era una pasión que le consumía. Conocerlo, ¿verdad? Era su aspiración suprema. Incluso sufrir por Cristo, para el apóstol Pablo, era un privilegio. No es que fuera masoquista y que le gustara que lo anduvieran cacheteando, ¿verdad? Por causa del evangelio o encarcelando. Simplemente que preferiría sufrir por Cristo que sufrir, digamos, como ladrón o como sedicioso o como cualquier otra cosa, ¿no? Es mejor sufrir por Cristo que sufrir por deudas o por problemas o por desobediencias o tantas cosas, ¿no? Entonces, para Pablo, participar en los sufrimientos de Cristo mediante sus sufrimientos terrenales era realmente un gran privilegio, ¿verdad? Entonces, ahí tú lo vas a leer, ahí en Filipenses vas a ver eso del apóstol Pablo. Otra cosa que también vas a encontrar del apóstol Pablo es un poquito acerca de su biografía, ¿verdad? Allí en el capítulo número 3 vas a encontrar acerca de cómo él había vivido el judaísmo antes de conocer a Cristo y cómo lo compara. Y a pesar de que podríamos decir que el apóstol Pablo en el judaísmo era como una especie de pez gordo, algo así como jefe de la mafia del judaísmo, pues realmente el apóstol Pablo dejó todo aquello, todos sus privilegios y toda su influencia, todo su poder, solamente por el conocimiento de Cristo, lo cual él luchó, ¿verdad? Y llegar a la meta para él, que era el supremo llamamiento en Cristo Jesús, era lo más importante para el apóstol Pablo. Así es que sea también para ti como líder, que sea también para mí como pastor y para todos aquellos que nos escuchen en nuestras células, el compartir el mensaje de Jesucristo. También vas a encontrar en este libro de Filipenses cómo el apóstol Pablo tenía un contentamiento. Volvemos al tema general del gozo. Él podía vivir pobre o rico, podía comerse una tortilla con chile y estaba contento en la cárcel, o podría estar en la casa de alguno de los príncipes a los que andaba evangelizando y comerse un tibón o un ribeye de 2 centímetros de grueso, ¿verdad? Con todo gusto. Y él decía, puedo vivir, estar en la abundancia y estar en la pobreza o en la escasez sin ningún problema. Estoy contento con todo. Y ahí es donde él menciona el famoso texto, ¿verdad? Que seguramente tú lo vas a estudiar mejor, ¿verdad? Más adelante, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Cristo nos fortalece. No para conseguir una venta ni para otra cosa, sino para vivir victoriosos en medio de las adversidades y además contentos con lo que tenemos. Que ese es algo muy bonito y muy importante. Y bueno, ahí está, ¿no? Algunas cosas, algunos detalles que tú vas a encontrar en la carta. Y es como yo te estoy dando ahorita una introducción, ¿verdad? Y quiero repetir que esta semana, esta cápsula Saco Pastoral corresponde a la semana del 30 de junio al 6 de julio del 2014. Y bueno, quiero también animarte a estar en la megacélula el próximo sábado 5 de julio a las 6:30 de la tarde, precisamente
en Agape Sur, en Salvador Nava, 1328, y creo que va a ser de gran bendición. Es una actividad muy importante para todas las células, para nuestra red de células, para la iglesia y para los líderes de células. Así es que yo espero verte el día 5 de julio a las 6:30 de la tarde en Agape Sur. Dios te bendiga. Gracias por escucharme, verme ahora, ¿verdad? Y también por estar en contacto. También quiero agradecerte por servir en las células. Un pastor, cuando la iglesia crece, no puede pastorear a toda una congregación, y menos tan grande como nuestra iglesia. Para eso tenemos a los líderes de célula, a ti, quien eres parte de nosotros, a quien te agradecemos, ¿verdad?, por todo tu apoyo, todo lo que tú haces, todo tu esfuerzo para servir en la célula. Te animamos a que lo sigas haciendo y nuevamente muchas gracias.